¿Sabías que una empresa con solo 30.000 soles pudo convencer a más de 3 gobiernos del Perú para que le otorgaran permisos, incluso para que utilizaran más de 4 millones de metros cuadrados de la reserva del Mar de Grao, sin recibir nada a cambio? En ese proyecto, donde los únicos que salieron ganando fueron 2 exalmirantes de la Marina de Guerra del Perú. Bienvenidos a un nuevo informe, El lado oscuro del megapuerto de Chancay. Porque los han hipnotizado, porque no saben el contexto real desde el génesis del proyecto portuario hasta su cristalización. Quien escuchamos es el ex comandante de la Marina de Guerra del Perú, Gregory Paredes, quien se ganó varias denuncias por avisarnos el trasfondo de este negociado. Y como él dice, conozcamos el génesis del megapuerto de Chancay. Todo empieza en el 2008, cuando el ex almirante José Ribaudo, a través de su pesquera Diamante, realiza una maniobra para que el gobierno de Alan García le conceda la desafectación del mar. Al obtener lo que quería, se asocia con otro exalmirante. Estamos hablando de José Noriega. Ambos inyectan un capital de 30.000 soles con el sueño de convertir a Chancay en un terminal portuario, pero por supuesto de manera privada. Ambos lograron que Alan García firmara un acuerdo para que desafectara más territorio marítimo. Los planes maestros son documentos orientadores de la gestión y del futuro. Los planes maestros son papeles que tienen la característica de poder anticiparse y son flexibles para poder variar. Y no se equivocó, porque los planes maestros ya se estaban cocinando, pero desde el gobierno. En el 2012 otro personaje entraría a tallar. Estamos hablando del almirante Carlos Tejada Mera, quien los ojitos le brillarían al saber de esta idea de un puerto en Chancay, como almirante de la Marina, y de la mano del entonces presidente Ollanta Humala y el ministro de Defensa Pedro Cateriano, empezaron los nombramientos estratégicos para beneficiar a dicha empresa. Todos estos personajes se pusieron de acuerdo para que a través de la Dirección de Capitanías de Guardacostas, la empresa Terminales Portuarios Chancay SAC obtenga por más de 3 décadas cientos de kilómetros de dominio de mar peruano, siendo en un futuro, en el 2014 y el pasado para nosotros en el 2020, el gobierno le concedería 4.249.898 metros cuadrados a Cosco Shipping, la actual empresa. Lo que nos lleva a pensar, ¿por qué no se firmó un contrato? ¿Por qué no se hizo un concurso público? ¿Y por qué los gobiernos del Perú entregan y entregan territorio marítimo sin que el Estado peruano tenga siquiera el 1% de las acciones de un proyecto de tamaña envergadura? Pero continuemos con este génesis. Terminales Portuarios Chancay no construyó nada hasta el 2021, pero sin embargo era una empresa en el papel. Y como tenían que buscar inversionistas de su mismo nivel, se asociaron con Volcan. Según el portal Convoca e IDL Reporteros, los accionistas de esta empresa, a través de empresas offshore, habían comprado terrenos cerca de la bahía de Chancay. Estas compras, que se efectuaron en el 2011-2012, salieron a la luz en el 2017 tras el escándalo mundial del Panama Papers. Pero como esto no le importó al gobierno de ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski, siguieron otorgando más área marítima. Y ya en el 2019, en el fugaz gobierno de Martín Vizcarra, aquel director general de las capitanías de guardacostas, Jorge Moscoso, quien entregó en el 2014 por 30 años el Mar de Grao, fue nombrado como ministro de Defensa. En ese mismo año 2019, una empresa china llega al Perú a hacer negociaciones y compra el 60% de las acciones de la empresa de los 2 exalmirantes de la Marina, Noriega y Tejada, por el valor de $225 millones. Una empresa de papel con todos los permisos y con más de 4 millones de metros cuadrados de mar peruano. No nos hubiéramos dado cuenta si es que
el comandante Gregory Paredes no los hubiera denunciado por manejos irregulares. El Dardo, en su labor periodística, obtuvo este documento fechado el 25 de enero del 2025, donde la Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima se inhibe completamente de investigar a expresidentes, exministros de defensa, exalmirantes y a exdirectores de las capitanías de guardacostas, derivando todo ello a la Fiscalía Provincial, pero del Callao. Serán los fiscales de la Provincia Constitucional del Perú que tengan el deber patriótico de hacer respetar al Estado peruano, porque el mar de Grau, por lo que murieron nuestros héroes, no se regala a nadie. Y aquellos presidentes, en especial aquellos marinos que ensuciaron el uniforme patrio, no pueden quedar sin castigo, porque es así como se lucha contra la corrupción.